Los tiempos han cambiado y evolucionado, y nosotros con ellos. Bienvenidos a un recorrido en la línea en el tiempo, en la evolución de la neuropsicología. Paul Broca, 1824-1880. Paul confirmó las relaciones entre el lenguaje expresivo y el lóbulo frontal izquierdo, de tal modo que en su honor, la zona del lóbulo frontal que gestiona el lenguaje expresivo recibe desde entonces la denominación de área de Broca. Este médico antropólogo francés en 1861 conoció a un paciente apodado Tan, ya que era la única sílaba que este paciente podía pronunciar debido a las consecuencias que sufrió por ataques de epilepsia desde la niñez. Entonces, él hacía uso de gestos para poder comunicarse. También presentaba parálisis en el brazo y pierna derecha. Eso no le impidió conservar un buen nivel de comprensión. Al poco tiempo de conocerse, Tan falleció, y al realizarse la autopsia, Broca encuentra daños en el pie de la tercera circunvalación frontal del hemisferio izquierdo producidos por un quiste. Este hallazgo él lo presentó a la Sociedad Antropológica de París. Broca argumentaba que el cerebro estaba organizado en áreas distintas. La región que identificó en el lóbulo frontal como el área conectada con el lenguaje articulado que viene a ser el habla es conocido como el área de Broca. Y los problemas del habla producidos en esa zona a causa de una lesión se le conoce como la afasia de Broca. John Hughley Jackson, 1835-1911, fundador de la neurología moderna, contribuyó activamente al desarrollo de la neuropsicología adoptando una postura opuesta al localizacionismo estricto. Destaca la división del sistema nervioso en tres niveles jerárquicos de creciente complejidad. El nivel inferior o espinal se localizaría en la médula espinal y el tronco cerebral. El segundo nivel de tipo sensorial y motor, que estaría ubicado en los ganglios basales y en la corteza motora. Y el nivel superior se localizaría en los lóbulos frontales, permitiendo el control de los movimientos voluntarios. Carl Wernicke, 1848-1904. Wernicke localizó importantes áreas del lenguaje en el cerebro, identificando el principal centro del lenguaje comprensivo en la zona posterior del lóbulo temporal izquierdo, así como el fascículo arqueado como responsable de conectar entre sí los centros del lenguaje comprensivo y expresivo. La principal modalidad de afasia comprensiva recibe desde entonces la denominación de afasia de Wernicke. 1876-1965 le corresponde a Kurt Goldstein, quien realizó importantes aportes en la neuropsicología clínica, estudiando las consecuencias de las heridas de guerra en el sistema nervioso, por lo que puede ser considerado como uno de los pioneros de la rehabilitación neuropsicológica del daño cerebral. Carl Lashley, 1890-1958. Sus aportaciones dentro de un enfoque holístico del cerebro se pueden compendiar en la formulación de dos leyes, de acción de masa y el principio de equipotencialidad. Según la ley de acción en masa, las consecuencias que tiene una lesión sobre el comportamiento guardan más relación con la cantidad de tejido nervioso dañado que con su localización. El principio de la equipotencialidad es su formulación inicial, la que afirmaba que cualquier área de la corteza cerebral es capaz de asumir el control de cualquier tipo de comportamiento. Donald Hebb, 1904-1985, es uno de los máximos representantes de la neuropsicología contemporánea, contribuyendo activamente con su consolidación como disciplina autónoma. Hebb distinguió una modalidad de memoria de corta duración que tiene como objetivo asegurar un ensamblaje celular estructural que pueda dar paso a una huella mimética estructural y permanente.
Con Hebb se empezó a tener en cuenta la importancia de la psicología para valorar las lesiones cerebrales, aceptándose que la utilización de escalas neuropsicológicas podía ser de gran utilidad para localizar el área cerebral dañada. 1907 hasta 1977, Alexander Romanovich Luria, quien propone que hay que entender la función no como la actividad de un área local del cerebro, sino como un sistema funcional. Propone la existencia de 3 unidades funcionales en el encéfalo, las cuales son responsables de los distintos niveles de especificidad de la conducta. También afirma que cuanto más específica y compleja es la conducta, más tiende a estar distribuida en el cerebro, mientras que cuanto más inespecífica, más tiende a estar localizada sobre algunas áreas concretas. También se refirió a las asimetrías cerebrales, ya que la ley de la lateralización progresiva afirma que la diferenciación hemisférica para una determinada función se produce únicamente en las áreas secundarias y terciarias del cerebro, siendo estas últimas donde se muestra con mayor expresividad la diferencia funcional entre estos hemisferios. Von Monaco, 1911, quien introdujo el término diasquiesis para referirse a la propagación de los efectos del daño cerebral a lo largo de todo el cerebro, resultando transitoriamente abolidas las funciones que no corresponden con el área específicamente lesionada. Y en 1913, Osler, quien utilizó por primera vez el término de neuropsicología. En el año 1937, Lauretta Bender diseñó el famoso test gestáltico visomotor, el cual es una de las pruebas de evaluación clínica con más solera. Aproximadamente entre el año 1937 y 1941, Luria estudió 3 formas de perturbación del lenguaje. En el año 1941, durante los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, Luria creó un hospital neuroquirúrgico. Él junto a sus colegas tuvieron 2 grandes tareas principales, ¿no? Primero, que tuvieran que plantear métodos para el diagnóstico de lesiones cerebrales locales y los efectos colaterales de la enfermedad causada por esas heridas del cerebro. Y en un segundo lugar, tuvieron que desarrollar métodos científicos racionales para la rehabilitación de aquellos procesos mentales. En el año 1947, Luria, durante la Segunda Guerra Mundial y en años posteriores, debido a este alto índice de personas heridas y con ciertas alteraciones lingüísticas, producto de las lesiones cerebrales que se generaron en esta guerra, se generó un gran aumento en la demanda de nuevas técnicas de procedimientos diagnósticos y de rehabilitación. Es por ello que él es considerado como el padre de la neuropsicología. Él indica que los procesos psicológicos presentan ciertos sistemas funcionales muy complejos. En el año 1948, Kurt Goldstein es considerado el pionero de la rehabilitación neuropsicológica del daño cerebral. Él estudió las consecuencias de la herida de la guerra en el sistema nervioso. Esta época brotó en plena guerra mundial, ¿no? En la segunda. Después de las consecuencias, como centenares y centenares de heridos que se presentaron con ciertas alteraciones cognitivas. Ello resultante a las lesiones cerebrales y a la poca acción satisfactoria del proceso de diagnóstico y de rehabilitación. En el año 1949 aproximadamente, Corran junto a Goldstein propusieron un enfoque holístico de la neuropsicología. Estudiaron la idea de que las lesiones del hemisferio izquierdo producían ciertas reacciones catastróficas, es decir, reacciones como la angustia, la ansiedad, la depresión, el miedo, y las lesiones del hemisferio derecho, ciertas reacciones de indiferencia. Aquí vamos a pasar a la siguiente para poder entenderlo mejor acá. Donald Hebb en el año 1949.
Él hizo varios aportes, dentro de ellos está que él investigó y estudió el lóbulo frontal. También contribuyó a que la psicología valorara las lesiones cerebrales, aceptándose ciertas escalas neuropsicológicas para localizar las áreas del cerebro afectadas. También contribuyó a que la neuropsicología fuera una disciplina autónoma y realizó grandes aportes acerca de la memoria y el aprendizaje, como la regla de Hebb y el concepto de la sinapsis. En el año 1950, más o menos, la neuropsicología tuvo una orientación mecanística y estática, presentando mayor interés a la localización de la lesión del cerebro mediante pruebas neuropsicológicas. Y se crearon las primeras pruebas de evaluación neuropsicológica como la escala de Helsted. En el año 1959, el laboratorio de Luria, con ayuda de test neuropsicológicos, se pudieron localizar lesiones cerebrales, es decir, tumores, hemorragias, aneurismas, bien como procedimientos y métodos desarrollados en el cambio de la readaptación educacional. Ahora aquí vamos a agrandarlo un poquito más. Bien. Heckel en el año 1962 realiza importantes contribuciones en las diversas áreas, pero específicamente en el desarrollo de la simetría cerebral y la organización del lenguaje. En el año 1964 se realiza una revisión médica psicopatológica relacionada con las neurociencias, relacionado con los primeros trabajos afines de la psicología del desarrollo de Elsa Roca. Y en el 1965, Heswin propone el enfoque conexionista. Explica los síndromes corticales de la transmisión de la información entre ciertos centros corticales. Continuando con la línea del tiempo, en el año 1970, Roger Walton Sperry, por su trabajo Spleen Break o Cuerpo Dividido, ganó el premio Nobel, y esto permitió analizar ambos hemisferios por separado. Lo que hizo fue desconectar los dos hemisferios y así analizar cada uno de ellos. Esto fue posible gracias a la sección completa del cuerpo calloso. Fue tal el impacto de este estudio que en los años 60 científicos estadounidenses practicaron este procedimiento en pacientes epilépticos. En 1970 surge la neurología como especialidad médica y psicología en consolidación profesional en países latinoamericanos, gracias a la traducción de obras de Luria. En el periodo contemporáneo, desde 1975, en esta época se dio toda una revolución, en especial en la neurociencia. Godfrey y Cormack desarrollaron la tomografía axilar computarizada, llamada TAC en la actualidad, el cual es usada hasta hoy para diversos tipos de anomalías, tanto en el cuerpo como el cerebro, ¿no? Esto fue una revolución en todos los conceptos de actividad cognitiva. En el año 1987, LeSac definió las funciones ejecutivas como las capacidades para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y socialmente aceptada. En el 86, Duncan propuso un modelo ejecutivo del lóbulo frontal. Esto implicó en el control de la conducta tres componentes principales: lista de metas, procedimientos de análisis y constructura de acción. Este modelo lo que predice que las lesiones en regiones específicas de dichos lóbulos podrían menoscabar las habilidades de sus sujetos para mantener sus metas. En los años 1987, Schauer y Matter plantearon un modelo clínico con una serie de disfunciones jerárquicas acerca de la atención. Este modelo se describió buscando una manera de evaluar la atención. En 1990, Mesulam planteó el modelo real neuronal, distribuida, formada por tres redes: motor, percepción y límbico. En 1990, al igual que Mesulam, Posner y Peterson, ellos, al igual que los antiguos mencionados, plantearon un modelo de tres redes. Estas fueron orientadas en detección de señales y mantenimiento.
En este mismo año se fortalecen las investigaciones por medio de imágenes funcionales y también se llega a un estudio final de las enfermedades de las neuronas motoras. Bien, continuando con la cronología de la línea de tiempo, en 1991 se crea un tratamiento para las distonias, esto con toxinas botulínicas. En 1992 la neurociencia reclamaba para sí la hegemonía de los territorios de la mente. En 1994 surge la publicación del Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, el DSM-4. Ya en 1996, Michael Mesanich realiza la plasticidad cerebral en los adultos maduros, los adultos mayores. En 1997, Benedett centra sus estudios de la naturaleza de las representaciones internas. En el 2002, ya Johnny Wright fue la primera persona que equipó con implantes cerebrales al primer humano. En el 2005, Henry Markham creó un modelo funcional cerebral, iniciando el proyecto Blue Brain con el objetivo de simular mediante una supercomputadora una estructura molecular del cerebro. También se realizaron descubrimientos de comportamiento clave para el sistema de posicionamiento de células nerviosas en el hipocampo. En el 2007, Rubén Ardilla gana un premio al avance internacional de la psicología y Mario Capecchi, Sir Martin Evans, Oliver Smithies, varios autores descubrieron la desactivación de los genes, siendo así también acreedores de un Nobel por su revelación. Ya en el 2008, Osame Shimomura y Martin Schaeffer realizaron un descubrimiento acerca de la proteína verde fluorescente. En el 2009, Ascoga desarrolló un modelo neurofisiológico basado en el proceso de desarrollo normal y anormal de nuestro cerebro. Ahora, en el 2010 se comenzó a desarrollar el proyecto de conectoma humano y en el 2014 John O'Keefe descubrió parte del cerebro que funciona como un GPS. Hasta ahí hemos llegado a nuestra presentación. Agradecemos a todos por su visualización.